Bueno, seguimos adelante y ahora les hablamos de cultura. Enseguida les hablamos de este libro, que fíjense ustedes que me lo he estudiado, porque bueno, he señalado algunas de las cuestiones interesantes que plantea el sacerdote Luis Santamaría del Río. Esoterismo, sectas, nueva era, 50 preguntas y respuestas. Será nuestro siguiente invitado, pero antes sepan que tenemos varias entradas para disfrutar de la obra El Príncipe, que llegará próximamente a la Casa de Cultura de Burlada. La entrada cuesta 10 euros. Sepan que tras su paso este verano por los mejores festivales de teatro clásico de este país, llega El Príncipe de Maquiavelo, la primera adaptación al teatro de este ensayo filosófico que firma el reconocido dramaturgo Juan Carlos Rubio. Si ustedes quieren acudir a la Casa de Cultura de Burlada a disfrutar de esta obra, no duden en llamarnos al 948 13 82 00. Desde luego, a pesar de que el tiempo pasa, las reglas del poder son las mismas. Es uno de los planteamientos que hace esta obra, El Príncipe, que recala, como decimos, en la Casa de Cultura de este municipio de Burlada. Bueno, ahí lo dejamos. Si quieren pueden llamarnos hasta las 5:30 de la tarde. Seguiremos en su compañía. Y en nuestra compañía está ahora mismo Luis Santamaría. Esoterismo, sectas. Bueno, 1000 preguntas, al menos 50 las que se responden en este libro. Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge esta idea de estudiar las sectas y, sobre todo, a qué pregunta, ¿no? Responde la intención del libro? Normalmente los que nos dedicamos a estos temas recibimos muchísimas consultas. Mi familiar le está pasando esto, está yendo a esta terapia, ha entrado en este grupo, ha cambiado, y entonces una red que hemos formado, Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, algunos latinoamericanos, otros de aquí de España, recibimos estas consultas. A veces escribimos artículos que sirvan para divulgar y para publicar en internet, y hemos recopilado los 50 primeros artículos que hemos escrito entre 10 personas en este libro para que también esté en papel y pueda ayudar a la gente. Bueno, hay tantas preguntas que yo he ido seleccionando algunas. Luis, me permitirá, por ejemplo, ¿podría decirme 3, 4 o hasta 5 sectas que hay en España? Sí, bueno, cuando hablamos de sectas hablamos de distintos grados, porque claro, una persona que nos escuche puede decir una secta es algo negativo que te lava el cerebro. Bueno, hablamos de esa religiosidad alternativa que puede tener muchos matices y muchos grados de destructividad o no. Una bien conocida por todos y bien extendida son los testigos de Jehová. Todos tenemos cerca alguno, todos nos hemos encontrado con ellos, han venido a nuestras casas. Son más de 100.000 en España, están muy extendidos. Está la Iglesia de la Cienciología famosa, por ejemplo, a la que pertenecen algunos famosos, y por ello pues tiene esa fama, ¿no? entre la población. Grupos como, pues podríamos hablar de muchos, ¿no? Los Hare Krishna clásicos, la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon, bueno, muchos grupos. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el Opus Dei es una secta o que los Kikos son una secta. Pues yo desde lo que he estudiado, y hace poco estuve hablando en un congreso sobre esto, en un congreso que no era católico, yo estaba allí, pues para decir, dentro de la Iglesia Católica no podemos hablar de sectas, porque para que hablemos de una secta tenemos que hablar de un grupo autónomo, y estos son grupos, son realidades que pertenecen a una entidad más grande que es la Iglesia Católica. Otra cosa es que tenemos que separar entre secta y actitudes sectarias, comportamientos sectarios, que habrá que ver en cada caso de estos si se dan o no, pero de todas maneras, como hemos visto en la Iglesia Católica en casos recientes como los legionarios de Cristo, o como esa orden y mandato de San Miguel Arcángel más recientemente, el año pasado, la Iglesia tiene las herramientas para, cuando hay denuncias porque haya sectarismo, como ha pasado con la pederastia, si el tema se toma en serio, para corregir eso, incluso para prevenirlo desde la propia normativa de la Iglesia, que es el Código de Derecho Canónico. Sí, Luis, ya que ha hablado, usted ya ha citado además el tema de la pederastia, que hemos hablado de ello hoy, por una polémica exposición del artista Velazcón aquí en Pamplona. ¿Cómo ve usted una situación así, la utilización de más de 200 hostias consagradas bueno, dentro de una performance de arte, poniendo la palabra pederastia? Pues una inmensa tristeza porque están yendo a lo más sagrado que tiene la Iglesia, ¿no? Que es el mismo Jesucristo. Nosotros creemos que eso no es un trozo de pan, no es algo simbólico que nos recuerda a Jesús, sino que es el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, pues ha ido contra lo más sagrado, pues con inmenso dolor. Hablemos de algunas cuestiones que aborda usted en el libro. Por ejemplo, ¿un católico puede practicar la meditación trascendental? Claro. Ahí está el truco, en que no hablamos de un católico puede practicar la meditación, que la meditación es algo positivo, ¿verdad? Sino la meditación trascendental, con mayúsculas, que es una marca registrada, que es
un tipo de meditación y una secta, porque es un movimiento el que está detrás, que practica eso. Seguro que nuestros televidentes de más edad recuerdan al gurú Maharishi, al que fueron a visitar los Beatles a la India, que les ponía guirnaldas de flores. Bueno, pues se trata de un método muy concreto que se presenta en Occidente como algo simplemente de salud, de psicología, de introspección, un ejercicio que puede hacer cualquier persona, despojado de todo sentido religioso, cuando tiene un contenido religioso claro. Los mantras son pues, repetir nombres de divinidades, bueno, y tiene una serie de cosas aparte de las acusaciones que ha habido de manipulación. Entonces, en esta pregunta, como en otras muchas del libro, es decir, bueno, cuidado con esto porque se está presentando como lo que no es. Y entonces, eso, los cristianos tienen que ver que si son de una religión no pueden pertenecer a otra a la vez, y las otras personas dicen, bueno, me están vendiendo como algo que es puramente científico, algo que no lo es. Yoga y secta. Yoga y secta. Ahí hay que hilar muy fino, hay que hilar muy fino. El yoga, uno puede ir a una clase de yoga sabiendo que va a unos ejercicios de respiración, a unas posturas, las asanas, bueno, y bien, sin más. Y otras personas pueden encontrarse con que desde ahí se empieza a dar saltos a una cosmovisión, una antropología, una idea del hombre, los chakras, la reencarnación. Eso por un lado, es decir, que se pase de lo puramente ejercicios físicos a un contenido religioso sin que eso se hubiera presentado antes. Yo he ido a hacer un ejercicio, a relajarme, a hacer estas prácticas y de repente me están metiendo en lo religioso. Y en segundo lugar, en muchas ocasiones se dan relaciones de manipulación y de dependencia, gurús que aprovechan esto para captar personas. Entonces por eso hay que saber distinguir mucho y hay que tener una buena formación a la hora de distinguir qué yoga es un yoga asumible por cualquier persona o en qué yoga me están metiendo algo más. Reencarnación y cristianismo, catolicismo, no se dan la mano. Claro que no se dan la mano, son totalmente incompatibles. Y hay gente que dice, bueno, es que yo soy católico, pero creo en la reencarnación. No son compatibles. O sea, el cristianismo habla de resurrección de la carne. ¿Qué pasa? Que se ha puesto muy de moda en Occidente en los últimos tiempos el tema de la reencarnación. En España ya hay algunos estudios que hablan de un porcentaje mayor de jóvenes que creen en la reencarnación que en la resurrección. Y a veces ni siquiera saben lo que es, en qué consiste, pero suena más novedoso, no es lo mismo que nos han contado en la catequesis, en la clase de religión, nuestras familias, y entonces, bueno, pero son incompatibles. ¿Comulgar en la boca o en la mano? ¿Qué es reverente o hay algo irreverente en comulgar en la mano, por ejemplo? Bueno, hasta hace poco solo estaba permitida la comunión en la boca y la Santa Sede dio permiso hace años ya para que se pudiera comulgar en la mano en los países donde lo considerara oportuno la Conferencia Episcopal, como pasa en España. ¿Qué pasa con la comunión en la mano? Que a mí me parece totalmente reverente. Que pueden pasar cosas como lo que ha llevado a este artista a hacer esa profanación y algunas sectas satánicas a llevarse el cuerpo de Cristo para utilizarlo en las misas negras. Entonces por eso hay que tener cuidado. Yo soy partidario de que se siga pudiendo comulgar en la mano, pero claro, el sacerdote o la persona que da la comunión tiene que observar que la persona comulgue de verdad. ¿La Wicca es una religión, es una corriente del neopaganismo? ¿Qué es la Wicca? Claro, la Wicca es esa brujería contemporánea que a veces se presenta como algo simplemente cultural, como bueno, pues ahora se ha puesto de moda otra vez todo esto, a través de series de televisión a veces, o otros productos culturales, pero resulta que es toda una cosmovisión que se está presentando contra el cristianismo normalmente, porque se dice que el cristianismo habría arrasado todas las creencias anteriores paganas y bueno, pues está inculcando una mentalidad mágica de conjuros, de todo esto en la gente que bueno, se está presentando como una nueva religión y pues hay muchos grupos en torno a esta Wicca. ¿Y las personas que veneran la Santa Muerte? Bueno, esto seguro que todos han visto en televisión en México, que se ha dado un salto de esa obsesión a veces que hay por la muerte, ¿verdad? Y todo eso que hay en torno al 1 y al 2 de noviembre, a una veneración o una adoración de la muerte como una santa, o sea, ponen la figura de la muerte como pues ese esqueleto con la guadaña, con la capa negra, pero la adoran como una santa o como una diosa, ¿no? Y además se basan en una oración católica, el rezo de completas que se hace en los monasterios por las noches, que termina en México, que el Señor nos concede una noche tranquila y una santa muerte, y entonces yo no, es que es una santa, cuando la muerte no es un ser personal para nosotros ni para nadie, ¿no? ¿Qué hacer cuando un amigo o un familiar está en una secta o intuimos que puede estar en una secta? Pues lo primero, quererlo mucho y ser muy delicados con él. No ir a saco diciendo, esta es una secta, te han comido el coco, te han lavado el cerebro, porque eso hará que se retraiga y que diga,
lo que me han dicho en el grupo es verdad, me han dicho que me van a decir esto y entonces es la profecía autocumplida. Entonces, estar mucho con esa persona, mostrarle el cariño, que esa persona sepa que se le quiere incondicionalmente, aunque esté en ese grupo, aunque crea otras cosas, aunque haya cambiado su vida, para que en el momento que pueda tener una crisis, que pueda haber algo raro dentro del grupo, sepa que puede salir porque su familia le sigue queriendo, sus amigos siguen estando con él. ¿Y un católico, por ejemplo, puede formar parte de la masonería? No, desde siempre los documentos pontificios, ya a los 12 años o 13 de fundarse la masonería en el siglo XVIII, ya los papas empezaron a condenar la masonería y a decir que un católico no puede ser masón, no solamente porque la masonería está en contra de la Iglesia, porque ahora parece que hay algunos tipos de masonería que dicen que no tienen nada contra la Iglesia, sino porque al final se trata de otra religión, es una cosmovisión, un sentido de la vida en el que no tiene nada que ver Dios, tal como lo entendemos los cristianos, Jesucristo, la oración, la fe y todas estas cosas. Es malo, podemos decir, celebrar Halloween. Celebrar Halloween para muchas personas es simplemente una manifestación cultural extranjera, para muchas otras es un negocio comercial muy sustancioso, pero también tenemos que tener en cuenta el contenido ocultista y esotérico que puede tener. En Colombia, este pasado Halloween, la policía volvió a recordar a los padres que tuvieran cuidado con sus hijos porque en torno a la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre desaparecen niños todos los años y no vuelven a aparecer. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero por ejemplo usted habla también del Reiki, del método Pilates. ¿Se puede convertir preocupante su práctica en algún caso? El método Pilates, el autor, que es un teólogo chileno el que hace esa respuesta, dice que el Pilates normalmente no, a no ser que pase como con el yoga que decíamos antes, que un gurú, una personalidad carismática pueda utilizarlo para generar dependencia en las personas. El Reiki es algo que tiene un contenido netamente religioso y espiritual, por mucho que digan, canalizar una energía universal que está por ahí a través de las manos. La ciencia no demuestra nada de esa energía universal, hay que dar otra explicación. Luis Santamaría del Río, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, la verdad. Gracias a ti, Amaya. Interesante la propuesta de este libro, Esoterismo, Sectas, Nueva Era, 50 preguntas y respuestas. Gracias. Nuestro compañero Ricardo Beitia nos está esperando para contarnos los titulares informativos del día. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es sin duda la exposición de la discordia que ha sembrado el artista navarro Abel Azcona y que han llevado incluso a la propia delegación del Gobierno a trasladar a la Fiscalía un informe para saber si hay delito contra el sentimiento religioso. Lo que más polémica ha suscitado es la composición de la palabra pederastia, esa que ves con 242 formas que se ofrecen a los fieles cada domingo a la hora de comulgar. Esa petición a la Fiscalía se une también una querella criminal de la Asociación Española de Abogados Cristianos. También el Arzobispado estudia medidas en los tribunales, más de 50.000 firmas recogidas para poner clausura a esta exposición. En fin, toda una polvareda que ha supuesto esta exposición desde este pasado viernes en Pamplona. Incluso en el Parlamento, que hoy se ha trasladado a Olite para llevar a cabo su primera mesa de junta fuera de las dependencias de la Cámara Foral en Pamplona, también se ha hablado de esta cuestión y se ha aprobado una declaración institucional para rechazar este acto que ves, se produjo el pasado 20 de noviembre en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en Madrid. A lo largo del día, 3 mujeres habrán denunciado hoy en Navarra haber sido víctimas de una agresión por parte de su pareja o expareja. 3 se denuncian cada día por violencia machista. Es un dato que nos han ofrecido hoy con la vista puesta en el miércoles, Día Mundial contra la lucha contra la violencia machista. Desde las instituciones nos dan datos y nos dicen que la mayoría de esas denuncias se dan entre mujeres de 30 y 50 años y que se detectan cada vez más agresiones psicológicas. Hoy hemos estado en San Adrián. Hay como 1.200 personas que se han quedado de momento sin poder hacer uso del polideportivo. Un incendio en un cuadro eléctrico con inundación incluida este pasado fin de semana ha obligado a cerrar las instalaciones y de momento a trasladar provisionalmente algunas de las actividades dirigidas a la Casa de Cultura. Y en Navarra estamos en alerta amarilla por el intenso frío que ya hemos comenzado a sentir desde este helador fin de semana. Así vamos a continuar entre hoy y mañana con mínimas en el centro y la vertiente cantábrica. Si usted es de los que viajan, esté atento porque expertos en conducción nos han advertido de los riesgos que supone no prestar las medidas de prevención adecuadas al volante.
Y los goles de Nino son sinónimo de victoria. Los 4 tantos esta temporada han significado 4 victorias, 12 puntos de los 26 que tienen los rojillos, o lo que es lo mismo, casi el 50%. El almeriense mantiene a Osasuna líder en solitario de la segunda división. Bueno, pues veremos todo esto, por supuesto, a las 9:30 en tiempo de descuento con nuestro compañero Gonzalo Velasco, también en el mejor resumen a las 8:30 con Fermín Las Peñas en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya, feliz tarde. Bueno, hasta aquí llegamos. Ricardo Beitia, muchísimas gracias. Nos quedamos con la información de la jornada y ahora vamos a terminar con la previsión meteorológica. Frío helador, ¿verdad? En Navarra hemos visto la nieve, el frío intenso estos días y creo que va a seguir. Lo vemos en el siguiente vídeo y así nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles la atención que nos han prestado. Mañana a partir de las 4, mucho más. Adiós. Mañana martes, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos alguna bruma o niebla matinal en los lugares habituales, con nubosidad que irá en aumento con el paso del día, esperándose precipitaciones en la segunda mitad de la jornada. En el este y sur, aumento de la nubosidad con el paso del día, sin descartar en la segunda parte algún chubasco aislado más probable cuanto más al norte y oeste. En la zona oeste y centro, nubosidad en aumento con alguna lluvia débil por la tarde-noche más probable cuanto más al norte. La cota de nieve subiendo desde los 900 metros hasta los 1600. Las temperaturas máximas rondarán los 5-10 grados y se darán al final del día. En el resto del país, mañana martes estará nuboso en el norte de Galicia, Cantábrico, este de Baleares, Melilla y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve, con probabilidad de precipitaciones en general débiles sin descartarlas en otras zonas del norte peninsular. Intervalos nubosos en el resto de la mitad norte de la península y en las islas orientales de Canarias. Poco nuboso o despejado en el resto del país. En cuanto a la tendencia, para el miércoles esperamos un día de temporal con fuertes vientos del noroeste después del mediodía y con lluvias abundantes en la zona norte. El jueves seguirán las lluvias, pero en menor cantidad.